Queridos amigos, estamos iniciando hoy entonces con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos da esa fuerza necesaria para seguir adelante, luchar, empeñarnos. Tenemos la fuerza, tenemos el Espíritu de Dios que nos hace buscar lo lindo, lo bueno para hacer crecer nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación. Hoy leemos del segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 22, 8, luego del 10 al 13 y luego el capítulo 23 del 1 al 3. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey: Hilquías el sacerdote me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta ordenanza a Hilquías, el sacerdote, de Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran juntos a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. De pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a todos a seguir al Señor y observar sus mandamientos. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Queridos amigos, esto es casi, entre comillas, casi como un absurdo. ¿Vale? Y porque justamente aquí dice, le manda a arreglar el templo, pero también muy ponerse el templo, el rey, ¿verdad? Que manda eso. Vamos a botear ya y arreglar, ya y encuentran de repente un libro, ¿qué libro es? Le lleva al rey, le lee y ahí se da cuenta. Pero ese es el libro, la ley, la Torá, es una forma de decir, estamos viviendo sin leer la palabra de Dios, sin entender la ley del Señor. Ya hay coñane a cane carretilla ya es ese lugar. Y aquí el rey se da cuenta, ¿verdad? El rey dice, no, ¿qué pasó? Entonces quiere decir que nuestros padres se han olvidado, han abandonado. Pero algo se me mandó, porque muchas veces coñan de la ñan de Biblia, ella es, bebé estacionado, bebé, anda ya ley, anda ya gendui, anda ya estudia, anda ya poponar en el estudio bíblico. Pero cualquier protestante entonces porque y además ahí ya te pueden engañar y te pueden decir cualquier cosa. Apealo y entonces el rey, ¿verdad?, toma la iniciativa y dice, bueno, eso es lo que yo siempre digo, nosotros no podemos buscar simplemente inversiones desde afuera, pensamos que con eso vamos a crecer y vamos a levantar nuestro país. A ver, con la ñandilla buena es leer y saber cuáles son los mandamientos del Señor. No robarás, honrarás padre y madre, serás honesto. Y entonces pongamos en práctica. Y ahí entonces todo lo demás, y allá el Evangelio mismo, vendrá por añadidura. El pueblo al final dice, se comprometió en esta alianza. Ojalá que nosotros también volvamos a encontrar estos valores de la palabra de Dios y nos comprometamos en esta alianza. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.